Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Como veis, tenemos rebotando al SP500 después de haber estado durante la mañana con caídas importantes en algún momento, perdiendo los mínimos que habíamos hecho el viernes y perdiendo incluso los mínimos que habíamos hecho hace varias semanas en la corrección más importante que había tenido durante el año. No nos esperábamos verlo tan abajo. La semana pasada, a mediados de la semana, pensábamos que el 4300 sería una caída suficiente, que estamos hablando de esta zona de por aquí, pero el viernes nos sorprendió con una vela muy negativa y hoy a la mañana no ha sido menos sorprendente también verlo bajar nuevamente después de lo mal que terminó la semana. Pero ahora estamos rebotando, algunas acciones seguramente habrán llegado a un precio bastante atractivo y eso hace que haya entradas en ese tipo de acciones. Daros cuenta que las acciones que más ponderan son empresas muy grandes, como Amazon, como Apple, como Google, etcétera. Entonces esas empresas cuando corrigen fuerte hay mucho capital queriendo entrar, queriendo aprovechar correcciones. No se producen correcciones muy fuertes normalmente en estas acciones. Por eso cuando hay caídas así como las que hemos tenido las últimas semanas, la gente aprovecha a tomar posiciones y es muy probable que es lo que esté ocurriendo en el mercado y por eso tenemos este ligero rebote. En el caso del DAX alemán, también recuperando después de una caída bastante fuerte a lo largo de la jornada de la mañana, pero fijaros dónde ha rebotado. Dibujábamos esta línea la semana pasada, bueno, dibujábamos las dos líneas moradas. Esta era la que dibujábamos primero, pero decíamos, está rompiendo, es muy probable que esta no sea el freno de esa caída, es probable que sea esta otra, y fijaros justo dónde ha rebotado, ahí. O sea que ese era un punto óptimo para haber entrado en el DAX largo y esperar que rebote. Todavía seguramente estamos iniciando el rebote, no creo que todavía se aleje mucho de este mínimo, pero es muy probable que este ya ha sido el mínimo de este movimiento y que aunque tarde varios días en subir y aunque se acerque de nuevo a esa zona, muy probable que durante la semana o la semana que viene ya tengamos un rebote un poco importante en la bolsa alemana. En el caso del Dow Jones, está en negativo a pesar de que ha recuperado desde mínimos, no está haciendo lo mismo que el SP500, pero también es verdad que apenas ha cotizado hoy a la mañana ligeramente por debajo de los mínimos que hizo hace un par de semanas, así que no está mal del todo, aunque esté en negativo, ya digo, tiene una fuerza relativa mayor estas últimas jornadas que el SP500 y es probable que también, pues como hemos dicho para el DAX, estos hayan sido los mínimos y que a partir de aquí, aunque le cueste un poquito y tarde en consolidar por encima de esta línea roja quizás 3 o 4 días, después poco a poco vaya recuperando hacia niveles superiores, quizás hacia esta línea bajista, coincidiendo con estos máximos de aquí aproximadamente, que podemos decir que son 34.160 aproximadamente. Bien, dicho esto, vamos a mirar qué está haciendo Bitcoin. Aquí lo tenemos, subida espectacular, prácticamente en 31.000, le faltan $12 para llegar a 31.000 ahora mismo. Una vela tremenda alcista de nuevo, como continuación de este movimiento que ya al final de la semana pasada veíamos, ¿no? El fin de semana ha estado consolidando, haciendo una especie de banderita y ha sido el día de hoy cuando ha pegado ese salto fuerte al alza. No descartamos tocar la zona de 31.400. Yo no sé si será capaz de romperlo directamente. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones esta situación. O sea, una corrección es factible, pero no tiene por qué ser obligatoria. Las correcciones no son obligatorias. La gente se piensa que sí, que tiene que corregir siempre. No siempre corrige. Entonces, bueno, tenemos que tener la mente abierta. Es posible que corrija, es posible que caiga a la zona de 29.700 o incluso un poquito más abajo, esta zona de 29.400 quizás momentáneamente, pero también es posible que no lo haga y que continúe subiendo, porque llevaba mucho tiempo comprimido el mercado de criptomonedas. Daros cuenta que las bolsas este año, por ejemplo, la bolsa alemana, ha llegado a marcar máximos históricos después de la caída del año pasado. Y Bitcoin está muy lejos del máximo. De hecho, debería acercarse a un menos 33% del máximo antes del halving y eso es llegar a 46.200 y aún estamos muy lejos de esos 46.200, con lo cual todavía le queda recorrido para llegar a ese nivel de aquí a abril del año que viene. Entonces no podemos tampoco tomarnos demasiadas pausas por el camino. Sí que de vez en cuando habrá alguna corrección, pero tiene que empezar ya a comportarse de forma más alcista si quiere alcanzar esos niveles como comentábamos. Bien, dicho esto, volvemos a los mercados tradicionales, volvemos con el petróleo en este caso. Está cayendo. Recordad, la semana pasada, cuando estábamos en esta zona y había caído por debajo de esta línea, decíamos, bueno, ahora va a recuperar,
puede que se frene en esta línea, pero si no se frena y se mete por encima, que es lo que ocurrió, porque aquí puedes intentar evidentemente un corto en esta zona, pero si ves que ya no, que cierra arriba, te cierras la posición y esperas a que vuelva a cruzarla a la baja, como comentamos, y ya la ha cruzado a la baja, como veis, y nada más cruzarla ha caído, ha tenido un pullback a esa zona, a la zona de la ruptura, y otra vez para abajo, rompiendo el mínimo anterior, y parece que se encamina hacia niveles inferiores. Ahora mismo está en un soporte, puede que mientras se mantenga por encima de este soporte aún no haya caídas adicionales, pero ya está amenazando con perderlo. Fijaros que ya está por debajo, y si esta vela cierra así, es muy probable que continúe cayendo poco a poco hacia esta línea amarilla en el medio plazo. Esta línea amarilla volvería a ser una zona interesante de compra, pero en principio, como decíamos la semana pasada, aquí era una buena zona para venta. El oro sigue subiendo con fuerza, bueno, hoy no, pero quiero decir estas últimas jornadas. Se ha situado ahí en esa línea roja que es resistencia. Hoy ha hecho amago de corregir, pero finalmente de momento no termina por corregir, aunque sí que parece que en esa zona, que es una zona de resistencia importante, puede empezar a salir alguna venta que le manden de vuelta a la zona de 1932. Es lo más probable. De hecho, en esta zona no hizo una consolidación como es debido, solamente estuvo 2 días tras superar la línea verde y no se apoyó en ella, con lo cual ha escapado demasiado vertical y seguramente necesitará caer a esta zona 1937 y consolidar en esos niveles antes de volver a avanzar de nuevo, seguramente. En el caso de la plata, en el día de hoy también corrigiendo y se está comportando alcista en las últimas jornadas, pero más leve, mucho más leve que el oro. Ya veis que la diferencia es notable. Este gráfico sí tiene una subida, pero no tan espectacular como la que veíamos en el oro, y posiblemente baje a apoyarse en los 22,30 o incluso en esta zona de por aquí inferior, que estamos hablando de aproximadamente 21.780 aproximadamente, esta zona de por aquí aproximadamente. Bien, el platino subiendo, pero no rompe todavía los 906,3. Estamos esperando esa ruptura porque se alzará hasta 938 seguramente. Y ahora pasamos con las divisas. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Ha vuelto a acercarse a los mínimos, a esa línea que une mínimos, esa línea amarilla. No ha llegado a tocarla y ha empezado a rebotar otra vez, pero le está costando, no termina de superar la línea bajista. La línea bajista viene de muy atrás. Si nos vamos a un gráfico diario, también ahí se ve esa línea bajista. No termina de romperla, no termina de cruzarla. Sí que es positiva la vela de hoy y poco a poco se está acercando de nuevo, pero a ver si en el momento decisivo, cuando se acerca a esa línea, es capaz ya por fin de romper e irse por lo menos a esta zona de 0,6486, si no más, porque ya después de tanto tiempo por debajo de esa línea, cuando rompa es posible que tengamos un rally importante que veremos a ver hasta dónde nos lleva. Dólar estadounidense contra dólar canadiense se mantiene bastante estable. Seguimos vigilando esta línea morada. En el momento que la cruce hacia abajo será momento de caer posiblemente. El euro contra la libra, pues aquí, como vimos, marcó máximos en esta zona. Se ha podido hacer alguna operación en corto cuando tocaba esta línea y ahora pues esperar que se desarrolle el movimiento a la baja. Todavía mientras no rompa este soporte horizontal que nos ha dejado aquí, que nos ha dibujado una especie de hombro, cabeza, hombro, aunque este hombro está un poquito elevado, pero bueno, lejos de la cabeza, lo suficiente como para pensar que si rompe esta zona de los 0,8697 podría caer. Daros cuenta que este es un gráfico en escala horaria, con lo cual no es muy fiable ninguna figura técnica, pero parece que está haciendo eso o algo similar, y romper este nivel podría dar lugar a caídas hasta esta zona de aquí, que más o menos puede ser la zona de los 0,8658 más o menos, o 59. Bien, ¿qué más? El euro contra el dólar ya rompió la semana pasada la línea bajista y en este momento está subiendo y rompiendo los 1,0634. Lo veníamos avisando los últimos 10 días. Veníamos diciendo que se aproximaba la ruptura de esa línea, que este movimiento había sido el movimiento más alcista que había tenido en todo el proceso bajista, porque aquí había habido 2 días de subida, pero el resto no encadenaba prácticamente 2 días decentes de subida en toda la bajada, pero aquí sí, aquí varios días subiendo, tocó la línea, en un primer momento se fue para atrás, pero ya dijimos que posiblemente tardaría poco en romper, y ya lo está haciendo, y de hecho en el día de hoy, como vemos, supera claramente el 1,0634,2.
Y no lo está haciendo además con una debilidad del dólar, porque ya hemos visto que el dólar se mantiene fuerte contra el dólar australiano y contra el dólar canadiense. Pero contra el euro parece que el euro está cogiendo fuerza y por eso vemos este movimiento al alza. Y por último, los gráficos de la libra. Libra contra el dólar, también está subiendo la libra, o sea que también hay fuerza en la libra, porque ya hemos visto, como digo, que el dólar estadounidense no es que esté flojeando mucho, sí que está retrocediendo un poquito, pero muy poco contra otras divisas. Sin embargo, pues ya vemos que ahí se ha roto esa línea bajista, se ha confirmado un poquito esa ruptura en las últimas horas, y en estas últimas 3 horas hemos tenido un avance importante que ya nos hubiera dado una ganancia interesante en este caso. Y el gráfico que no teníamos de momento activo esta última semana, decíamos está en un movimiento lateral, de momento pues ha saltado al alza también la libra contra el yen, pero seguimos viendo un gráfico un poquito complicado, así que mientras esté complicado el gráfico, ¿para qué vamos a comernos la cabeza si tenemos otros que están mucho más interesantes, como por ejemplo el euro dólar o el dólar australiano contra el dólar estadounidense, como hemos dicho, o incluso la libra contra el dólar? Así que bien, seguiremos esperando que nos muestre alguna cosa más interesante en las futuras sesiones. De momento eso es lo que tenemos, rebotando los mercados a esta hora de la tarde, después de haber abierto bastante negativos durante el día, no parecen querer caer más. Bitcoin comportándose muy alcista contracorriente también en estas últimas jornadas, así que de momento la cosa no pinta mal del todo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!